Yo le invito a que abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Y prepárese, por favor, con su papel, con su lápiz, prepare para anotar. De todas maneras, recuerde que está quedando grabado y usted, pues, si necesita escucharlo una, dos veces, tres veces, pues allí va a estar a disposición de usted. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31, dice la palabra de Dios: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos a estar conversando en esta mañana bajo el título El cristiano y el nombre de Jesús. El cristiano y el nombre de Jesús. Bueno, una vez más, le pido que por favor me permita decirle de qué no voy a hablar hoy. De qué no voy a hablar, para que pueda tomar la decisión de quedarse escuchando o de ir a ocuparse en otras cosas. No voy a hablar de griego, ni voy a hablar de arameo, no voy a hablar de hebreo, ni de raíces o fábulas judaicas, no voy a hablar de pronunciación ni cosas semejantes en las que tantos pierden el tiempo al hablar del nombre del Hijo de Dios. Yo no voy a meterme en eso. Así que si usted quiere escuchar esas cosas, pues vaya a otro lugar, porque no me las va a escuchar a mí decir este por acá. También debo decirles que voy a procurar ser políticamente correcto. Así que si la semana pasada no pude escuchar porque fui políticamente incorrecto, hoy querrá quedarse a escuchar. Pero sepa que igualmente, igual que la semana pasada, perdón, igual que la semana pasada, hoy voy a decirle lo que establece la palabra de Dios. Esté usted o no esté usted de acuerdo con la palabra de Dios. Si de pronto usted escucha que me estoy dejando llevar por las emociones y estoy empezando a ser políticamente incorrecto, eh, este, espero que me comprenda, ¿no? Es que a mí me molesta, me enardece que manipulen a la gente, que le enseñen cosas que no están en las escrituras, y entonces pues es necesario poner estas personas en evidencia para que no sigan engañando. Pero les repito, voy a hacer un esfuerzo por ser políticamente correcto, para no ofender. Por amor a los débiles en la fe, voy a hacer un esfuerzo para ser políticamente correcto. Voy a hacer un esfuerzo. Bueno, ¿de qué sí les voy a hablar? Voy a hablarle del uso y también del abuso que algunos hacen del nombre de Jesús. ¿Y cuál es, según las escrituras, el uso que debe dársele al nombre de Jesús? ¿Ven? Repito otra vez, voy a hablarles del uso
y del abuso que algunos hacen del nombre de Jesús y cuál es, según las Escrituras, el uso que debe dársele al nombre de Jesús. Bueno, lo primero, pues, es recordarle cómo es el mecanismo o la forma cómo Dios hace las cosas, cómo Dios opera un milagro, cómo Dios manifiesta su poder, cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa. Vamos a partir de allí, vamos a partir de ese principio, cómo Dios hace las cosas. Y lo vamos a hacer eh, tomando en consideración una historia bastante conocida. Usted quizás ha oído hablar de Sansón. Mire, yo creo que hasta los inconversos han oído hablar de Sansón. Voy a partir de allí. Un hombre con una fuerza extraordinaria que fue un juez de Israel por varios años y este Sansón defendió al pueblo de Israel de aquellos enemigos que le oprimían. Una de las características físicas de este hombre era que tenía el cabello largo. ¿Cierto que lo he leído? Sansón tenía el cabello largo y la gran mayoría se suele fijar que mientras tuvo el cabello largo tenía mucha fuerza, pero cuando le cortaron el cabello entonces dejó de tener la fuerza extraordinaria que tenía y empezó a tener la fuerza igual como todo ser humano, ¿cierto? Mientras tuvo el cabello largo y entonces, bueno, algunos agarran a sus hijos, varones, que cuando nacen y pasa un año y 2 años y no le cortan el cabello, y los muchachitos parecen unas muchachitas con el cabello largo, yo no sé si es que creen que van a ser Sansón, ¿no? Pero esa es una mala costumbre, pero que en este personaje de la Biblia tenía unas razones para tener el cabello largo. Mire, es ingenuo pensar que el poder que se manifestaba a través de Sansón provenía del cabello largo. Es bastante ingenuo pensar que Sansón recibía su poder de su cabello. El poder que se manifestaba en Sansón no era otro que el poder de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se manifestaba a través de Sansón, le proveía una fuerza sobrehumana, una fuerza espectacular, grandísima. Y esta característica era o venía por la relación que tenía Sansón con Dios, no por algún rasgo físico, no porque tenía el cabello largo, sino que era la relación que tenía Sansón con Dios. Vamos a verlo en diferentes pasajes y Jueces capítulo 13, versículo 24 al 25, Jueces 13, 24 al 25, dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Vuelvo y repito. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. O como dice allí en el capítulo 14, versículo 6 del mismo Jueces 14, 6, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. De manera que la Biblia es clara cuando dice que esa fuerza que tenía Sansón es proveniente del Espíritu de Dios que se manifestaba en Sansón y le daba una fuerza tremenda a Sansón. ¿Sí lo vio? El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Entonces, cuando le pregunte, ¿de dónde venía la fuerza de Sansón? Del Espíritu de Dios que se glorificaba a través de él. Venía sobre Sansón y hacía que Sansón tuviese una fuerza sobrenatural. Claro,
Cuando vemos a Sansón recostado en las piernas de Dalila, diciéndole que su poder radicaba en su cabello, y luego que lo rasuraron, que quedó con la fuerza natural como cualquier otro mortal, o el detalle cuando lo llevan durante la fiesta para burlarse de él, que especifica que su cabello le había vuelto a crecer, nos desvían la mirada del verdadero origen de la fuerza de Sansón y la ponemos en su cabellera. ¿Ve? ¿Qué le decía a Dalila? Dime de dónde viene tu fuerza. Y Sansón le dijo, de aquí, de mi cabellera. Y claro, la gente se fija, es en el cabello de Sansón, pero no ven que la Biblia dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Eso hace que pongamos la mirada en lo que se ve y no en lo que no se ve con los ojos naturales, sino que se ve con los ojos espirituales. Nos desvía la mirada hacia el cabello de Sansón. ¿Cuál era el verdadero secreto? ¿De dónde venía la fuerza de Sansón? Sansón era parte de un pacto con Dios. Sansón era parte de un pacto con Dios desde antes de nacer. Al cortar el cabello de Sansón, ¿qué fue lo que pasó? Rompió la orden que Dios le había dado, que no pasaría navaja sobre su cabeza. Esto se constituyó en una desobediencia para con Dios. Rompió el nazareato y Dios se apartó de él. Eso fue simplemente lo que ocurrió. Jueces capítulo 13, versículo 5. Jueces capítulo 13, versículo 5 dice, pues he aquí que concebirás. Jueces 13, 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esta promesa que está acá, este pacto que está acá, fue el que rompió Sansón cuando estaba en las piernas de Dalila. Allí estaba con Dalila y Sansón empezó a jugar con el pacto que tenía con Dios y le trajo como consecuencia que perdiera la fuerza. Así dice Jueces capítulo 16, versículo 15 al 17. Jueces 16, 15 al 17. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Mire el interés de esta mujer. No me has declarado, no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Mire, allí entonces vemos que no era simplemente la cabellera, sino que por la promesa de Nazareo que tenía para con Dios desde el vientre de la madre, pues entonces este hombre, Dios permitía que su Santo Espíritu se manifestase por medio de él. ¿Qué ocurrió? Bueno, al invalidar el pacto, cuando le fue cortado el cabello, se invalidó el pacto, entonces ya Dios no tiene la obligación de manifestar su poder por medio de Sansón, así que el Espíritu de Dios fue retirado de Sansón. Rompió el pacto, ya Dios no tiene compromiso, entonces el Espíritu de Dios es retirado de Sansón. Así que dice Jueces capítulo 16, versículo 20, Jueces 16, 20,
Dice, y le dijo Sansón, le dijo Dalila a Sansón, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces, ¿qué era lo que le daba las fuerzas? ¿Por qué no pudo romper los amarres que tenía? Porque Jehová Dios ya se había apartado de él, ya el Espíritu de Dios no se manifestaba en él. Esa es la razón. Así funciona. Así se hacen las cosas con Dios. Dios hace un pacto, coloca su espíritu sobre la persona y por medio de su espíritu se glorifica, se manifiesta, hace maravilla. Esa es la forma que Dios tiene para actuar. Y esa es la razón por la que usted y yo debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Bueno, usted puede leer esta historia con calma, con tranquilidad, anote esa cita allí de jueces y regresa allí cuando usted quiera. Y pues usted la detalla allí. Yo estoy simplemente dándole una semblanza, un bosquejo de qué fue lo que aconteció con este hombre para que entendamos cómo Dios actúa. Y podrá ver allí que el cabello de Sansón volvió a crecer, pero que la fuerza de Sansón, o la fuerza que se manifestaba a través de Sansón, no regresó a él mientras el cabello le crecía. Entonces, cuando ya el cabello iba por aquí, entonces ya tenía algo más de fuerza. Y un poquito más largo, la fuerza iba más. Mientras más largo el cabello, más fuerza. No, eso no es así. Eso no es así. Mire, no es así que cuando Sansón lo ponen en las columnas de aquel templo para derribarlo, a Sansón le tocó orar. A él tocó orar. Dice Jueces capítulo 16, versículo 22. Entonces clamó Sansón a Jehová. Jueces 16, 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. De manera que vemos que la fuerza que se manifiesta en Sansón venía de Dios. Y por eso a él le tocó rogarle a Dios, Señor Jehová, acuérdate de ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Entonces, mire, esa fuerza o el poder de Sansón hubiese estado en su cabello, usted encontraría en la Biblia frases como, cabello de Sansón, ven a mí, o por el poder del cabello de Sansón. No, esas cosas usted no lo va a encontrar en la Biblia. Eso no lo va a encontrar en la Biblia, porque no es la verdad de Dios. La verdad es que la fuerza que venía sobre Sansón provenía desde Dios a través de su Santo Espíritu. Bueno, pero no falta algún desubicado que lo haga así, ¿no? Y un tonto que le siga, ¿no? Que ponga a gritar cabello de Sansón o por el poder del cabello de Sansón. No faltará cualquier desubicado que lo haga de esa manera, porque hay gente que no logran entender las cosas espirituales, sino que todo lo ven con los ojos carnales. No entienden cómo Dios obra, cómo Dios opera, cómo Dios hace las cosas. Bueno, esto que estamos hablando lo tenía bien claro el apóstol Pedro. Esto estaba clarísimo para el apóstol Pedro, que el poder que operaba por medio de sus manos, ese poder es el poder de Dios. Que no se trataba simplemente de que como ellos eran los discípulos de Cristo, entonces por eso ellos tenían poder, sino que era el poder de Dios el que se estaba glorificando por medio de sus manos. Pedro, después que aquel cojo fue sanado, aquel cojo de nacimiento que estaba a la puerta de la
de del templo llamado La Hermosa, le dice al pueblo que acude a ellos, vaya a Hechos capítulo 3, versículo 12, Hechos 3, 12. Viendo esto, Pedro, viendo que la gente se agolpaba allí, a, a querer, pues, hacer a Pedro grande, dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿De qué que no fuimos nosotros? No fue mi poder, le dijo Pedro. Como si por mi poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. No, no fuimos nosotros. Entonces, bueno, para que podamos comprender de qué está hablando Pedro, vayamos un poquito más atrás. Ahí mismo en Hechos capítulo 3, pero ahora el versículo 4 al 6, mire lo que dice Pedro con Juan, fijando en el cojo, fijando los ojos en el cojo, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, cuando vemos estos versículos así aisladitos, acá es donde algunos se atreven a decir, es que Pedro tenía poder, o que el nombre que invocó Pedro tenía poder. Pero Pedro dice bien claro, lo acabamos de leer, capítulo 3, versículo 12 al 16, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, mire, ahí los va encaminando. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, aquí va encaminándolo, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro sabía de dónde venía el poder y cómo era que el poder se había desatado. Por la fe en el nombre de Jesús, el poder se había desatado. Ya lo vamos a ver más adelante. Téngame un poquito de calma, de paciencia. Yo sé que a lo mejor usted se va a desesperar, pero es que eso, téngame paciencia, porque es necesario en nuestros días tener clara esta verdad, que estemos claros en cómo es que Dios actúa. No es por nuestro poder, es Dios con su poder quien se encarga de confirmar el nombre de su amado Hijo Jesús mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Téngame paciencia, téngame paciencia. Le pregunto, ¿por qué el Señor Jesucristo hizo milagro? ¿Por qué el Señor Jesucristo hizo milagro? Por el Porque poder de Dios. esa es la respuesta más común. Incluso dicen porque tenía poder, porque Él es poderoso. Y algunos van mucho más allá, porque es todopoderoso. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Por qué Jesucristo hizo milagro? La Escritura dice bien claro, porque Dios estaba con Él. Porque Dios estaba con Él. Y eso es garantía. Eso es garantía. Si yo ando con Dios,
si Dios está conmigo, entonces Dios va a solventarme, va a ayudarme, Dios estaba con Jesucristo. Y, no me malinterprete el versículo que dice, se me fue el versículo que le iba a decir, que no me malinterpretara. Porque estoy diciendo que Dios está, el versículo que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La mayoría lo agarra y lo tuerce y dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No, el versículo dice, si Dios es por nosotros. Y ese de que Dios es por nosotros es porque Dios está de nuestro lado, porque Dios está a nuestro favor, porque Dios está ayudándonos a resolver. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está de nuestro lado. Bueno, Dios estaba con Jesucristo, así dice el libro de Hechos, y fue la razón, Hechos 10:38, y fue la razón por la que el Señor Jesucristo hizo milagro. Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque él tenía poder. No, así no dice. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Por eso él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O como dice en Hechos capítulo 2, versículo 22, en el sermón de Pedro, allí en el libro de Hechos capítulo 2, 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Y aquí hay una diferencia. Ahorita con Sansón hablábamos de Nazareo, y este es Jesús Nazareno. Son dos cosas totalmente diferentes y por favor no las confunda. Jesús Nazareno porque él vivía en Nazaret, que era una región. Entonces, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, ¿quién hizo los milagros, las maravillas, los prodigios que ocurrieron a través de Jesucristo? Dios. Dios hizo los milagros por medio de Jesucristo. Jesucristo hizo milagros, bienes y sanó enfermos y a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ese es el mecanismo. Dios estaba con Jesucristo y Dios por medio de Jesucristo hizo los milagros. Por eso fue que él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Ese es un paréntesis allí, eso no estaba aquí. Mire, es un paréntesis. Cuando le preguntaron, ¿por qué tú sanas en el día de reposo? Jesucristo le dijo, mi Padre todavía trabaja y yo trabajo. En otras palabras, si Dios lo sana, ¿quién soy yo para decirle no lo sanes porque es sábado? Si lo está sanando Dios. Era Dios el que hacía el milagro por medio de Jesucristo. ¿Y cómo le digo a Dios? Es que es sábado. Hoy no. Entonces Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es que de modo que si a usted lo llaman a orar por un enfermo y Dios está obrando y trabajando y lo sana, ¿y usted qué va a decir? No, Señor, hoy no, nada más vine para orar, para que se sintiera mejor, que sintiera compañía. Y si Dios lo quiere sanar, entendamos que el que hace la obra es Dios, que somos simplemente instrumento de él para su honra y gloria.
Y es que Dios había prometido que no se apartaría del Señor Jesucristo, que siempre estaría con él. Si usted va a Primera de Crónica, capítulo 17, versículo 13 al 14, Primera de Crónica 17, del 13 al 14, dice, yo le seré por padre. Yo le seré por padre. Primera de Crónica 17, 13 al 14. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Entonces vemos que Dios dice, no quitaré de él mi misericordia, o como dice el salmista David en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 14 al 16, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Mire lo que dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estas palabras están dichas para el Señor Jesucristo. Recuerde que el libro de los Salmos, el capítulo 91, es uno de los tantos salmos que hablan del Mesías. Entonces, este salmo está diciendo Dios de Jesucristo, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. De manera que Dios estaba con Jesucristo. Esto lo confirmó el mismo Jesucristo cuando dijo en Juan capítulo 8, versículo 29, Juan capítulo 8, 29 dice, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El que me envió, ¿quién lo envió? Dios lo envió. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan capítulo 16, 32. Dice, he aquí la hora viene, San Juan capítulo 16, versículo 32. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. No estoy solo, porque el Padre está conmigo. De manera que Dios en ningún momento lo dejó solo, en ningún momento lo dejó solo, sino que hizo la obra en Jesucristo y por medio de Jesucristo que se propuso a hacer. Dios estuvo con Jesucristo y está con Jesucristo. Y esto es garantía de que Dios fue quien hizo los milagros y sanidades porque Dios estaba con él. Dios puso sobre Jesucristo su Santo Espíritu. Dios hizo reposar sobre Jesucristo el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios se manifestó en Jesucristo, al igual que se manifestó el Espíritu Santo en Sansón. El Espíritu Santo venía sobre Sansón y Sansón recobraba unas fuerzas. El Espíritu de Dios estaba sobre Jesucristo y Jesucristo sanaba enfermos, hacía milagros, porque Dios estaba con él, porque Dios estaba con él. Por eso también en otra parte el Señor Jesucristo dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire, hubo una relación bien estrecha entre el Señor Jesucristo y su Padre. Esta relación lo llevó a estar seguro de que Dios le escuchaba. Cada vez que Jesucristo hablaba con Dios, Dios lo escuchaba.
Y esto fue una certeza en Jesucristo. Jesucristo hablaba con Dios, Dios lo escuchaba y le concedía lo que le pedía. Y estando frente a la tumba de Lázaro, en Juan capítulo 11, versículo 41 al 44, donde estaba allí frente a la tumba de Lázaro, usted va a ver que el Señor Jesucristo nos deja ver esta certeza, esta seguridad que tenía para con Dios. Dice versículo 41 al 44 de Juan capítulo 11, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Padre, gracias te doy por haberme oído. Sabía que siempre oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces usted podría decir, en este episodio, allí de la resurrección de Lázaro, que Jesucristo con su poder resucitó a Lázaro de entre los muertos. Sin embargo, la realidad es que Dios fue quien resucitó a Lázaro por medio de Jesucristo. Dios fue el que resucitó a Lázaro por medio de Jesucristo. Y esta es la razón por la que Jesucristo le da gracias a Dios antes de exclamar, Lázaro, ven fuera. Él primero le da gracias a Dios. Ya Jesucristo le había pedido en oración a Dios que resucitase a Lázaro y Dios se lo había concedido, por eso le dio gracias. Te doy gracias porque siempre me oyes. Te doy gracias porque siempre me oyes. Yo sabía, bueno, textualmente dice, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye. Yo sabía que siempre me oye. De manera que había una dependencia. Hay una dependencia de Jesucristo hacia Dios. Y para que pudiesen ocurrir los milagros, Jesucristo se comunicaba con Dios y Dios se glorificaba a través de Jesucristo. Esa es la forma, la manera. Esa es la forma y la manera, dice Hechos 2:22, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dentro de estas maravillas, prodigios y señales que hizo Jesucristo, o que hizo Dios, dentro de estas maravillas y señales que hizo Dios por medio de Jesucristo, está la resurrección de Lázaro. Está la resurrección de Lázaro. Dios resucitó a Lázaro por manos del Señor Jesucristo. Por manos del Señor Jesucristo. Es el respaldo de Dios lo que garantiza que Dios hará la obra cuando le invocamos. Y yo entiendo que hay algunos ataques se enredan un poco porque cuando Jesucristo dice, toda potestad me es dada, entonces piensan que al dársele la potestad, al dársele el poder, entonces ya Jesucristo quedó independiente, ya él puede hacer todo lo que él quiera. Y ese es el error que se comete frecuentemente y lo hemos extrapolado a nosotros. Y la gente se siente independiente de Dios. Ya yo no necesito a Dios porque se me dio poder, autoridad y puedo hacer y puede pensar lo que quiera pensar. Yo hago porque tengo poder. No, así no funciona. El respaldo de Dios es lo que le va a garantizar que haya una obra cuando nosotros invocamos a Dios. El respaldo de Dios. Como le dijo Marta, la hermana de María y la hermana de Lázaro, en Juan 11:22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mire, es tremendo porque
Porque esta Marta, a la que muchas personas tienen como menos espiritual, porque María era la que se arrodillaba ya a los pies de Jesucristo a escuchar la palabra, y a Marta la tenemos así como menos espiritual, ¿no? Ella ocupada ya con los quehaceres de la casa, y ella es menos espiritual. Y cuando el Señor Jesucristo llegó, entonces, sí, yo he creído que tú eres el Cristo, bueno, voy a llamar a María. Ay, mire, llegó el maestro, te llama. Y la tenemos así como menos espiritual. Pero ella tenía una certeza. Sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y esta debe ser nuestra certeza hoy, nuestra confianza hoy. Saber que todo lo que pidamos a Dios en el nombre de Jesús, Él nos los concede porque hacemos su voluntad, amamos a su Hijo y le pedimos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Esa debería ser nuestra confianza, nuestra certeza, que todo lo que le pidamos a Dios en el nombre de Jesús, Dios nos los va a conceder. Así funciona. Es así que funciona. Todo lo que pidamos a Dios en el nombre de Jesús, Dios nos los va a conceder. Lo mismo que ocurrió con Sansón allá en aquel tiempo, ocurre hoy con los cristianos. No entienden que el poder, la fuerza de Dios que se manifiesta por medio de ellos proviene de Dios. ¿Y por qué esto ocurre así? Por el pacto en el que fuimos incluidos. Usted y yo fuimos incluidos en un pacto. Somos parte de ese pacto que se inicia con el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Por la sangre derramada allí en la cruz, se abre un nuevo pacto en el cual somos incluidos. Y parte de los beneficios que nos trae ese pacto es que el poder de Dios se va a manifestar a través de nuestras manos cuando invocamos el nombre de su amado Hijo Jesús. Eso es parte de lo que va a ocurrir. El poder de Dios se va a manifestar cuando invocamos el nombre de su amado Hijo Jesús. Esa es la forma. Ve, vamos a ver este caso para que entendamos un poquito mejor. Si tomamos aislado un versículo de la Biblia, que es lo que está pasando en mucha iglesia y muchos evangélicos, que toman un versículo aislado y lo hacen decir lo que el versículo en realidad no dice. Entonces, si tomamos este versículo en particular, que está en una oración que hicieron los discípulos, aparentemente allí en ese versículo se da a entender que el nombre Jesús hará sanidades, señales y prodigios. O al menos eso es lo que muchos entienden. Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 30. Vaya allí, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 30. Dice allí: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Muchos entienden acá que es el nombre Jesús el que va a hacer sanidades, señales y prodigio. Pero cuando nosotros buscamos el contexto, ¿qué viene diciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Con quién están hablando? La oración desde el inicio. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo allí. Vamos a entender que el que va a hacer los milagros es Dios por medio de su mano cuando se invoque el nombre de su Hijo, que se llama Jesús. Y no es el nombre Jesús quien hace los milagros. Vaya ahí, Hechos capítulo 4, versículo 24 al 31. Leamos completo. Capítulo 4, versículo 24 al 31. Después que los amenazaron, después que les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús y todo lo demás, ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz. ¿A quién? A Dios. Alzaron unánime la voz a Dios, empezaron a hablar con Dios, empezaron a orar y dijeron: soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Tenga presente que están hablando con Dios. Están hablando con Dios. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, ¿a quién se están refiriendo o a quién se están dirigiendo? Al mismo Señor arriba, el que dijo soberano Señor, al que están orando, a Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Y ahora viene la petición. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero regresemos acá. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué le están pidiendo? Que mientras ellos hablan de la palabra de Dios con denuedo, mientras ellos están haciendo esto, Dios extienda su mano y haga sanidades y haga señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, cuando se invoca el nombre de Jesús, Dios extiende su mano y hace señales y hace prodigio y hace sanidades cada vez que invocamos el nombre de Jesús. Ese es el proceso. Ese es el proceso que está establecido. Quiero dejar claro, y es necesario hacer la observación, que yo creo en los milagros. Yo creo en las sanidades. Eso no quedó en el pasado. Dios sigue haciendo milagros. Su brazo no se ha acortado. No se ha agotado el poder de Dios. Son cosas que está determinado que sigan ocurriendo por mano de aquellos que creen en el Evangelio de Jesucristo, que tienen fe en él y que están incluidos, también está incluido esto de milagros y sanidades, está incluido en los dones del Espíritu, las operaciones del Espíritu de Dios a través de los creyentes. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, Marcos 16, 15 al 18, y les dijo, y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. De manera que esto está vigente, esto es actual. Estas señales seguirán. Y si dice que seguirán, nosotros tenemos que estar seguros de que van a seguir aconteciendo. Y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11, dice en Primera de Corintios 12, del 4 al 11, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas. ¿Quién hace todas las cosas? Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías,
a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas, incluyendo los milagros, la profecía, incluyendo palabra de ciencia, discernimiento, todos los que están arriba, todas estas cosas las hace uno. Ese uno es Dios. Todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El apóstol Pablo deja entonces bien claro que todas estas cosas las hace Dios por medio de su Espíritu. Esta es la forma correcta, verdadera y válida de Dios hacer su obra. Así es que funciona, así es que se hacen las cosas. Dios se glorifica por medio de su Santo Espíritu. ¿Cuándo? Cuando usted invoca el nombre de Jesús. Esto lo reitero para que no quede duda. Yo creo en los milagros. Yo creo en las sanidades. Lo que quizás no coincido con algunos es en la forma como dicen ellos que ocurren los milagros. En cómo se dan estos milagros y sanidades. Quizás allí es donde no estamos coincidiendo. En la forma, el método que están usando para hacer milagros y sanidades. ¿Ve? Nosotros tenemos que seguir el método establecido en la palabra de Dios. Por esto es que le pido, por favor, me escuche con detenimiento, porque voy a entrar un poquito más a profundidad en el mecanismo que relata la Biblia para que ocurran estas señales, en especial después de la venida de Jesucristo. Mire, hay tanta confusión en las iglesias que escuchaba a un predicador famoso comentar de que cuando él empezó, él iba viendo lo que hacían los demás. Así empezó él su ministerio. Y entonces si veía que allá había un apóstol, allá había un profeta, y hacía milagros, él se iba allá donde estaba y él veía qué era lo que estaba haciendo y entonces él lo repetía para que le diera el mismo resultado. Y si veía que aquel levantaba un muerto, entonces él iba y veía qué era lo que había hecho. Si había hecho la mano así, él repetía la mano así para que el milagro ocurriera. Pero eso no es lo que dice la Biblia que se debe hacer. Lo que garantiza que Dios se glorifique por medio de nosotros es el respaldo que tengamos de Dios o el respaldo que no tengamos de Dios. Yo le voy a poner un ejemplo también sencillo, humano. Usted tiene tarjeta bancaria, sea de débito o de crédito. Si usted no tiene respaldo del banco de esa tarjeta, ¿para qué le sirve? Para untar la mantequilla en el pan, para más nada, usted agarró con la tarjeta, mantequilla y la untó en la tajada de pan. Pero si el banco le respalda la tarjeta y si usted tiene un depósito en ese banco, entonces usted pasa la tarjeta en cualquier negocio, usted va al cajero, retira dinero porque tiene un respaldo. No es la tarjeta la que tiene el dinero está en el banco. Ese plástico tiene que tener un respaldo por el banco, si no, ese plástico no vale nada. Vuelvo y le digo, le sirve para untar la mantequilla en el pan, para más nada. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios hace las cosas para que no estemos fuera de pote, para que no estemos haciendo las cosas de forma errada, equivocada. Los milagros, las sanidades, se producen por un mecanismo que la Biblia relata bien, que lo deja bien claro. Y esto tuvo un pequeño cambio después de la venida de Jesucristo, pero ya le voy a decir cuál fue el cambio que ocurrió y por qué ocurrió así. Bueno, ya vimos y creo que no queda duda de que es Dios por medio de su Espíritu que hace las obras. Así dijo el mismo Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo hacemos para mover a Dios
a que haga algo. ¿Cómo hacemos para moverlo? Para que Dios lo haga. Dios, por medio de Jesucristo, Dios estableció la forma cómo ocurrirían las señales. Dejó claro que debemos hacer nosotros y dejó claro qué es lo que va a hacer Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque tenemos que hacer una parte nosotros y que va a hacer Dios, porque Dios va a hacer su parte. Ese es un mecanismo, una forma, una fórmula, si usted quiere verlo como una fórmula de cómo debe hacerse. Vaya al libro de Juan, capítulo 16, versículo 23 al 27. San Juan 16, 23 al 27. Dijo el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos: en aquel día no me preguntaréis nada. En aquel día no me preguntaréis nada. De manera que, allí está la primera clave. Ahorita se las voy a enumerar, pero voy a leer completo primero. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, hasta este momento, hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Mire, está hablándole del futuro. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. En este versículo que acabamos de leer está la fórmula y vamos a desglosarla. Lo primero es que dice, no me preguntaréis nada. Entonces, quítese ese chip que tiene por aquí guardadito, saque esa tarjetica y vamos a hacer el cambio de chip. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que le preguntamos es al Señor Jesucristo. Le pedimos al Señor Jesucristo. Cuando dice en aquel día, no me preguntaréis nada. Y nada es nada. En aquel día no me preguntaréis nada. Y entonces, ¿qué sigue diciendo? De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre, todo cuanto pidiereis al Padre. ¿A quién hay que pedirle? Al Padre. Todo cuanto pidiereis al Padre, pero agrega en mi nombre. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. De manera que nosotros tenemos que tener la certeza que recibiremos de Dios todo aquello que le pidamos en nombre de Jesús o en el nombre de Jesús. Recibiremos de Dios todo aquello que pidiéremos en el nombre de Jesús. Y hace una observación. La fórmula hasta este momento no incluía el nombre de Jesús. Por eso dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Porque cuando se pedía a Dios, no se le pedía en el nombre de Jesús. Entonces, la fórmula hasta ese momento no incluía el nombre de Jesús. Y él dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pero a partir de ese momento, entonces le dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y sigue diciendo más abajo, dice, en aquel día pediréis en mi nombre.
En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, sino que el Padre mismo que os ama, entonces pues vamos a recibir de Dios porque nosotros hemos amado al Señor Jesucristo. Mire, esta fórmula que venía funcionando hasta ese momento sin incluir el nombre de Jesús fue modificada y entonces le dice, cuando hables con Dios, ahora le vas a pedir en mi nombre para que Dios te dé todo lo que le pida. Sin intervención de Jesucristo, dice que Dios mismo recibirá la petición y él responderá. Eso es lo que establece allí la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos dice cuál sería el mecanismo a utilizar a partir de ese momento para que nosotros obtengamos una respuesta de parte de Dios. Le pides a Dios en el nombre de Jesús. Dios se encarga de darte lo que le has pedido. Lo que se le agrega a la fórmula que hasta ese momento se conocía, o la fórmula con que se hacían las cosas, es que ahora hay que incluir el nombre de Jesús al momento de pedir. Y la respuesta queda condicionada. La respuesta queda condicionada. Si amamos al Señor Jesús, entonces recibiremos la respuesta de parte de Dios. Por eso dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. Como amamos a Jesucristo, entonces el Padre nos ama y entonces vamos a recibir de Dios lo que Dios nos va a entregar según le hayamos pedido. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Se está dando autorización para que pidamos en el nombre de Jesús, para que invoquemos el nombre de Jesús, o pedir invocando su nombre y actuar, obrar, hacer, invocando su nombre. Esa es la fórmula que está vigente. Pero esto algunos lo han malinterpretado o lo han interpretado mal, como usted lo quiera decir. Se han olvidado de las palabras de Jesucristo y han establecido una fórmula diferente. Han hecho algo diferente. Quizás les ha parecido más fácil, no sé, más corto, más directo, pero no es lo que Dios estableció por medio de Jesucristo. Lo que Dios estableció por medio de Jesucristo es que le pidamos a Dios invocando el nombre de Jesús. Dios mostrará su poder, o lo que es lo mismo, lo hará con su poder. Cuando invoquemos el nombre de Jesús, Dios va a manifestar su poder. Dios va a obrar por medio de nosotros. ¿Dónde ha estado el problema? ¿Dónde ha estado el problema? Bueno, las personas sienten que han adquirido un poder propio. Las personas sienten que han adquirido un poder propio, en algunos casos independiente de Dios. Que cuando ellos invoquen el nombre de Jesús, lo que ellos digan va a ocurrir aun cuando Dios no esté de acuerdo. Ellos piensan que ocurrirá porque ya nosotros lo decidimos. A fin de cuentas, la Biblia dice que lo que atemos o desatemos acá en la tierra están en la obligación de atarlo o desatarlo en los cielos. Bueno, déjeme decirle que no es así. Eso no funciona así. Así no funcionan las cosas en el cielo. Bájese de esa nube. Así no funcionan las cosas en el cielo. Hay un dicho que dice, lo que Dios no quiere, ni los santos lo logran. Y le voy a poner un ejemplo. Vaya a Jeremías capítulo 15, versículo 1. Jeremías capítulo 15, versículo 1. Me dijo Jehová. Mire lo que dice Jeremías. Me dijo Jehová. Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Estoy en Jeremías capítulo 15, versículo 1. ¿Quién era Moisés? Imagínense, Moisés habló con Dios cara a cara y le dio Dios privilegios especiales a Moisés y le dijo, cuando haya profeta yo les voy a hablar por medio de sueños y visiones, pero con Moisés no va a ser así.
Yo con Moisés voy a hablar cara a cara. Y Samuel, ¿quién fue Samuel? Dice la Biblia que Dios en toda la vida de Samuel no dejó caer a tierra ninguna palabra de Samuel. Y ahora aquí en Jeremías dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. ¿Por qué? Porque lo que Dios no quiere, ni los santos lo logran. Porque es Dios el que hace la obra. Entonces, eso de que se siente que tienen un poder propio, independiente de Dios y que Dios tiene que atar en los cielos lo que yo até aquí en la tierra, está en la obligación de desatar allá en los cielos lo que yo desaté aquí en la tierra. Bájese de esa nube. Eso no funciona así. Así no son las cosas. Así no son las cosas. Ezequiel capítulo 14, versículo 13 al 20. Vaya otro ejemplo allí. Ezequiel 14, 13 al 20. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente su propia vida, dice Jehová el Señor. Y si hicieren pasar bestias feroces por la, y si hiciere, perdón, pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolado de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían, ellos solo serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra e hiere corta de ella hombre y bestia, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían ni a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Pero ¿cómo nos gusta a nosotros creernos con un poder sobrenatural donde Dios tiene que hacer lo que yo le diga? Mire, ¿y quién fue Noé? Pregonero de justicia. ¿Y quién fue Daniel? Tremendo varón delante de Dios. ¿Y quién fue Job? No hay otro como él en la tierra. ¿Y quién es usted? Ah, prepotente y capaz de decirle a Dios, yo lo que yo ate aquí en la tierra, tú desearlo allá en el cielo. ¿Qué? Ah, semejante bobada. No conocen a Dios. No han conocido a Dios. Nosotros tenemos que saber con quién Dios estamos tratando, cuál es el Dios al cual servimos. ¿Sabe quién era Jesucristo? Y él no le llegó con esa prepotencia a Dios, sino que le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y nosotros, ay, muy cara lavada, llegamos ante Dios a exigirle a Dios. Hermano, hay gente en estos días que se cree tan importante o con tanto poder que le ordena a Dios lo que Dios tiene que hacer.
Y por eso fue que se estrellaron ahorita en el 2020, el año 2020 de visión perfecta y prosperidad. Y Dios los mandó a todo el mundo, los mandó para la casa. Ni culto van a hacer en la iglesia. Para que aprendan a respetar, sin vergüenza. Ah, yo decreto prosperidad para el año 2020, año de la perfección. Yo decreto. ¿Qué decreto ni qué nada? Aprenda a respetar a Dios y a temer a Dios. La base de la respuesta de Dios es una buena relación con Él. Mientras mejor sea la relación que usted tenga con Él, que yo tenga con Él, en esa medida va a tener usted la respuesta de Dios. Por eso le habla de Moisés, por eso le habla de Samuel, por eso le habla de Noé, por eso le habla de Daniel y le habla de Job. Gente que tenía una relación con Dios estrecha, que tenía una relación íntima con Dios, que estuvieron en lo secreto con Dios. Si usted quiere garantizar que Dios esté con usted, tenga una estrecha relación con Dios. Pero, óigame bien, aún así, va a haber momentos donde Dios le va a decir no a lo que nosotros queremos. Aún así, Dios va a decirle no a lo que nosotros queremos. ¿Quién era el apóstol Pablo? Quizás usted no se acerque tampoco, ni siquiera al apóstol Pablo. Y 3 veces he rogado a Dios que quite de mí este aguijón. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le dijo? No te lo voy a quitar. Entonces, ¿con qué cara le vamos a llegar a Dios a decirle lo que tiene que hacer? Jeremías capítulo 7, versículo 16. Mire, Jeremías, el profeta Jeremías hablando con Dios, y mire la respuesta que le da Dios. Jeremías 7, 16. Tú pues, no ores por este pueblo. ¿Cómo? Sí, como escuchó. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Dónde estaba el problema en Jeremías? ¿Era que Jeremías estaba mal? No, es que el pueblo era, bueno, no voy a poner allí un calificativo para no ofender al pueblo judío. Y le dijo Dios, no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Y nosotros nos empeñamos en rogar y en orar y vemos que cada vez son más bichos los hijos o más bichos del vecino y más malandros y seguimos rogándole a Dios, Señor. Date cuenta que no quiere buscar de Dios. Entrégalo en la mano de Dios del Señor. Haz con él como tú quieras, Señor. Y si lo vas a arrancar, arráncalo, llévatelo de aquí ya porque no sirve. Salió malo, Señor. Claro, mi hermano, y entonces ¿hasta cuándo? No es que Dios lo tiene que sanar, Dios lo tiene que salvar, es que Dios lo tiene. ¿Dios lo tiene? No, mi hermano, usted no conoce a Dios. No es que Dios tiene, Dios puede tener misericordia. Es de Él tener misericordia. Pero no le puede usted dar la orden a Dios a que Dios haga. Mire, algunos piensan que el nombre Jesús ha sido dotado de un poder aparte y diferente del de Dios el Padre. Entonces encontrará que se predica que el nombre de Jesús tiene poder. Permítame hacerle ahí un paréntesis porque esa expresión en la Biblia no aparece en ningún lado. El atribuirle poder al nombre de Jesús es producto de una mala interpretación del mecanismo
cómo Dios permite que por nuestras manos produzcan o se produzcan los milagros. El poder ha estado, está y estará en Dios. Y Él, por medio de su Santo Espíritu, hará cuando invoquemos el nombre de Jesús. Usted invoca el nombre de Jesús y Dios actúa. Usted invoca el nombre de Jesús y Dios hace. Pero no es el nombre lo que hace el milagro. El milagro lo hace Dios. ¿Cuándo? Cuando usted invoca el nombre de Jesús. Ese es el mecanismo. Hechos 4:30, donde leímos, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Todos los milagros que hizo Pablo por medio de sus manos, ¿quién lo hacía? Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. No podríamos pensar que el poder estaba en la mano de los discípulos, porque dice que por las manos de Pablo o por la mano de los apóstoles se hacían milagros, entonces el poder estaba ahí en la mano. No. De la misma manera como el poder no estaba en el nombre, sino en que Dios respondiera cada vez que se invocaba el nombre de su amado Hijo Jesús. Allí es donde están los milagros. Cada vez que Dios responde cuando usted y yo invocamos el nombre de Jesús. Se está usando el nombre de Jesús en forma imperativa para todas las situaciones. Esa forma imperativa se usa para echar fuera un demonio y entonces esta la han trasladado incluso para dirigirse a Dios. Y ya le voy a poner un ejemplo. Cuando usted va al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 18. Hechos 16, 18 dice, y esto lo hacía por muchos días. Pablo se encontró con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y decía, estos son mensajeros del Dios Altísimo que anuncian. Y bueno, y entonces esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, oiga lo que le dijo Pablo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Le pregunto, ¿cómo hizo Pablo para sacar ese demonio de allí? Le dio una orden. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Quién sacó ese demonio de allí? ¿El nombre de Jesús? No. El mismo Jesucristo dijo que él, por el dedo de Dios, echaba fuera a los demonios. ¿Y quién es el dedo de Dios? El Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios que estaba en Pablo, cuando Pablo invocó el nombre de Jesús, desalojó al espíritu inmundo que estaba allí. Ese espíritu le tocó salir de ese cuerpo. Y dice, y salió en aquella misma hora. Y salió en aquella misma hora. Entonces, esta forma imperativa, te mando en el nombre de Jesús, la han agarrado y ahora ya no se ruega a Dios, ni se le pide al Padre en el nombre de Jesús, sino que se le ordena a Dios en el nombre de Jesús lo que Dios tiene que hacer. Y hasta usted lo ha hecho, no se me asombre, hasta usted lo ha hecho, ¿sí? Padre, sánalo en el nombre de Jesús. ¿Cómo? ¿Qué? Padre, sánalo. Sí, cuando usted está orando por un enfermo,
le ordena a Dios, Padre, sánalo en el nombre de Jesús. Eso no es así, eso no funciona así. Deje la falta de respeto. Eso no funciona así. ¿Ve? Esto lo que ha hecho es que se vaya desvirtuando las palabras de Jesucristo hasta llegar al momento de prescindir, de quitar, de poner a un lado al Padre y pensar que solo por pronunciar el nombre de Jesús las cosas tienen que pasar. Y no es así. Así no funciona. Así no funciona. Esa no es la fórmula. Las personas piensan que simplemente por pronunciar el nombre de Jesús, Dios está en la obligación de hacer lo que nosotros digamos que haga. En otras palabras, le damos la orden a Dios como si Dios tiene que obedecernos. Déjeme decirle que nosotros estamos para obedecer a Dios y no Dios para obedecernos a nosotros. Nosotros estamos para obedecer a Dios, no para que Dios nos obedezca. Ubíquese, no se confunda. No se confunda, somos nosotros los que tenemos que obedecer a Dios. Nos vamos a encontrar en este camino con personas prepotentes, altivas, que sienten que tienen a Dios agarrado por la barba. Estos ya no caben en el pellejo, hinchados, vanagloriosos. Ok, se nos había caído la señal. Pues entonces les decía que estas personas se creen muy grandes, andan prepotentes, altivas, que sienten que tienen a Dios agarrado por la barba y son unos igualados, son unos igualados. Ni Jesucristo, les decía, había tomado esa actitud, sino que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó hasta lo sumo y se hizo obediente. Se hizo obediente y nosotros tenemos que aprender a ser obedientes a Dios para tener el respaldo de Dios. Cada vez que nosotros invoquemos el nombre de Jesús, tenemos el respaldo de Dios y Dios va a hacer la obra porque somos obedientes a Dios. Aléjese de esas personas. Se han extraviado de la verdad. Mateo capítulo 7, 22, 23, 22 al 23 nos recuerda que por más que invoquen el nombre de Jesús, estas personas están extraviadas. Estas personas están extraviadas. Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos estaban muy confiados de que porque invocaban el nombre de Jesús, ya tenían a Dios agarrado por la barba, ya lo tenían, y ya estamos hechos, estamos hechos. Y dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no tenían un respaldo. Estaban usando la tarjeta y no tenía saldo. Fueron al cajero y no pudieron sacar nada. Fueron a comer al restaurante y le tocó lavar los platos porque no tenían nada en la tarjeta. No tenían respaldo de Dios. Pero entonces, me preguntará usted, y qué bueno que lo pregunte, ¿se debe invocar o no se debe invocar el nombre de Jesús? Claro que sí. Claro que sí se debe invocar.
Y esto que quede claro, por favor. Esto que quede claro, vuelvo a repetirlo. Es necesario invocar el nombre de Jesús. Una vez más, para que no me señalen que yo estoy en contra del nombre de Jesús. Yo creo firmemente en invocar el nombre de Jesús. Así que si alguien le dice que yo estoy predicando en contra del nombre de Jesús, no se deje engañar. El tal es un mentiroso. Yo no estoy predicando en contra del nombre de Jesús. Estoy predicando en contra de aquellos que usan mal el nombre de Jesús. Estoy predicando en contra de aquellos que han agarrado el nombre de Jesús como un trapito de cocina y que no tienen respaldo de parte de Dios para usar el nombre de Jesús. Lo que ocurre es que yo no creo lo que ellos creen, pues lo que ellos creen no es conforme a las escrituras. Y en lugar de corregir, entonces lo que empiezan es a hablar mal de mí o empiezan a hablar mal de aquel que les está mostrando por las escrituras cuál es la verdad. Yo les entiendo. Cuando una persona se sabe que está equivocado, esto le hace sentir mal y su primera reacción es enojarse. Por eso les entiendo. Pero ¿qué debe hacer? Lo que hay es que corregir, corrija y dése cuenta cómo es el mecanismo que establece Dios por medio de su palabra. La Biblia dice bien claro en Mateo capítulo 12, 21, Mateo 12, 21, en su nombre esperarán los gentiles, en su nombre esperarán los gentiles. Y esto refiriéndose al nombre de Jesús. De manera que no puedo estar en contra de invocar el nombre de Jesús cuando ya he puesto en evidencia todas las cosas que dice la Biblia acerca del nombre de Jesús. Lo que, ojo, no puedo compartir, no puedo estar de acuerdo, es que usen el nombre de Jesús como un amuleto. No puedo estar de acuerdo en que usen el nombre de Jesús como un amuleto. ¿Qué es un amuleto? Quizás usted en la práctica sabe lo que es un amuleto, pero no conoce el concepto, porque usted viene de la religión católica donde usan amuletos o usted practicaba la brujería, la santería y toda hechicería y entonces sabe lo que es un amuleto. Un objeto, un amuleto es un objeto al que se le atribuye una virtud sobrenatural. Entonces ponen la fe en una ramita, en una agua santa, en una mata de sábila que ponían detrás de la puerta y ponen la fe allí porque allí hay poder para guardarlos y para eso es un amuleto. El nombre de Jesús no es un amuleto. La Biblia dice bien claro que nuestra fe y nuestra esperanza deben estar en el Dios de la gloria. Allí debe estar nuestra confianza. De Él viene todo lo bueno. De Dios es el que provee cada vez que nosotros invocamos el nombre de Jesús. Mire este ejemplo. Usted conoce también que en el pueblo de Israel, en el pasado, había una arca del pacto. Y Dios prometió habitar en esa arca del pacto, iba a poner su presencia allí y que a través de esa arca, en medio de los dos querubines, allí iba a descender su presencia y iba a hablar con el sumo sacerdote allí en el arca del pacto. Entonces, como Dios prometió que su presencia iba a estar allí, el pueblo de Israel la usó como un amuleto. Y estaban perdiendo en la guerra y dijeron, para que ganemos la guerra vamos a llevar el arca del pacto a la guerra. Y agarraron en contra de la voluntad del sacerdote y del sumo sacerdote, agarraron el arca y se la llevaron allá a medio del campo de batalla para que Dios le diera la guerra. ¿Y qué pasó con ellos? Perdieron. Perdieron. ¿Por qué perdieron?
¿Era que Dios había faltado a su promesa de que su presencia iba a estar allí? No. Usted ve después que los enemigos de Israel se quedaron con el arca y hasta el ídolo Dios lo doblegó y lo partió la cabeza y le partió las manos y lo arrodilló delante del arca del pacto. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Ah, bueno, que ellos agarraron el arca como un amuleto y ellos pensaron que porque cargaban el arca iban a ganar la guerra, pero Dios no estaba con ellos. No tenían respaldo. La cuenta estaba vacía. El cheque era de goma. No había respaldo de Dios. Eso fue simplemente lo que pasó. Entonces, de la misma manera, nos vamos a encontrar un montón de gente que quieren usar el nombre de Jesús como un amuleto, como si el nombre tuviese una virtud sobrenatural, y ellos están condenados al fracaso. ¿Por qué? Porque no tienen el respaldo de Dios para usar el nombre de Jesús. Pueden pronunciar el nombre, claro, cuantas veces quieran, pero no tienen un respaldo. Y déjeme decirle, no se confíe porque en el primer intento que usted usó el nombre de Jesús como amuleto, no hayan salido las cosas mal. Y le funcionó, usted piensa que le funcionó. Bueno, en muchos casos Dios en su infinita misericordia respalda su palabra, no por usted que lo hizo, sino por aquel que está recibiendo el beneficio, que tiene fe para recibir la sanidad. Dios respalda la palabra, aunque usted no esté haciendo las cosas bien, pero va a llegar un momento en que Dios se va a apartar de esa persona. ¿Cuántas veces durmió Sansón en las piernas de Dalila antes que Dios se apartara de Sansón? Dice, e importunándole cada día, diciéndole, tú no me amas, tú no me amas, tú no me amas. Los hombres, a ver, los hombres que tienen esas esposas, que dime que me ama, dime que me ama. 20 años de casado, dime que me haga. 30 años de casado, dime que me ama. Pero bueno, mujer, 30 años diciéndote que te amo y todavía no sabes que te amo. Bueno, así puso Dalila a Sansón entre la espada y la pared. Dime que me amas. Tú no me quieres porque no me has dicho en qué consiste tu fuerza. ¿Y cuántas veces durmió en las piernas de Dalila antes que Dios se apartara de él? Entonces, por el hecho de que funcione una vez, aunque lo esté haciendo erradamente, no significa de que es lo correcto. Dios en su misericordia ha actuado, pero ¿qué debe hacer? Corrija, enderece, haga lo que es correcto para que Dios no se aparte y no quede usted avergonzado. Dios permita que aproveche la oportunidad de corregir estando aún acá en la tierra, antes que llegue el día del juicio. Pues allá, en aquel momento, cuando ya no haya oportunidad de arrepentirse y corregir, ya no va a haber la oportunidad. Corrija aquí ahorita. Porque allá entonces Mateo 7:22 dice, mucho me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Se ha dado potestad a los que creen el evangelio para hacer señales al invocar el nombre de Jesús. Esta potestad se ha dado. Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18. Marcos 16, del 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, esta autoridad se nos ha dado de invocar el nombre de Jesús y Dios va a obrar, va a hacer la obra por medio de nuestras manos. No se trata, óigame bien, no se trata de cuántas veces usted y yo seamos capaces de invocar el nombre de Jesús, ni cuán fuerte lo diga. Porque a veces cuando estamos orando por un enfermo y vemos que no se sana, entonces pensamos que
levantando la voz o gritando un poquito más duro, en el nombre de Jesús, en el nombre de el que grite más duro. Y no funciona, no es el que grite más duro, no es el que lo diga más veces, es el que tenga el respaldo. No es necesario gritar, lo que importa es cuánto respaldo tienes de Dios a la hora que invoques el nombre de Jesús. Eso es lo que cuenta. ¿Cuánto respaldo tienes de Dios a la hora que invoques el nombre de Jesús? Mire, hay un video en las redes. Usted lo puede buscar. Yo no le voy a dar la dirección. Eso es fácil de conseguir allí en las redes sociales. Búsquelo. Hay un video donde un delincuente entra a una iglesia durante un culto y intenta agredir al pastor con un cuchillo. Su intención era matar al pastor. Cuando este hombre saca el cuchillo para agredir al pastor, se formó una algarabía en esa iglesia y todos empezaron a gritar, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Mire, yo no conté las veces, usted puede contar las veces que ellos pronunciaron, hay poder en el nombre de Jesús. Puede darse la tarea. Eso no es lo que me interesa que usted vea allí. Le voy a decir lo que usted me interesa, lo que me interesa a mí que usted vea allí. Mire, en medio de esta algarabía que había allí, gritando todos, luego de varios segundos, por más que ellos gritaban y gritaban, hay poder en el nombre de Jesús. Nada sucedió. Pero, hay un momento en el video donde se puede ver que una hermana desde un rincón salió, desde lejos extendió la mano en dirección al delincuente. Y aunque no se escucha la voz de esa hermana, se puede ver cómo esa persona tiene autoridad de parte de Dios, tiene el respaldo de Dios, y cuando extendió la mano así en dirección al delincuente, algo invisible golpeó al delincuente y cayó en el suelo. Desde la dirección, por supuesto, de donde estaba la hermana. De tantos que habían allí gritando, solo una persona con autoridad, con respaldo de parte de Dios. Y Dios se glorificó en ese lugar por el respaldo que Dios le dio a una sola persona. Usted puede ver y detallar el video. Incluso en ese preciso momento, el delincuente está dándole la espalda al pastor. Y esta hermana le llega así de diagonal y le extiende la mano. Y se ve cuando ese delincuente se va hacia atrás, ¡prum!, y cae en el suelo por el respaldo que tenía esa persona delante de Dios. Usted puede contar las veces que pronunciaron y dijeron, hay poder en el nombre de Jesús. Y cada vez gritaban más duro. Es que no es cuántas veces lo grites, ni cuán duro lo grites. Es el respaldo que tengas de Dios para que Dios opere un milagro, una sanidad o haga lo que Dios quiere hacer en ese momento. ¿Y cómo se tiene este respaldo? ¿Cómo se obtiene este respaldo? De forma muy resumida, porque de esto hay muchas cosas que decir, pero lo voy a hacer de forma resumida. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice la Biblia, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso está en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, voy a dárselo de forma así puntual. Primero, reconcíliate con Dios. Arrepiéntete de tus pecados y lávalos en las aguas del bautismo. Primero, reconcíliate con Dios. Arrepiéntete de tus pecados y lávalos en las aguas del bautismo.
Segundo, conviértete de las tinieblas a la luz admirable. Tercero, ama al Señor Jesucristo. Acéptale como tu Señor. Cuarto, sé bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Quinto, todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, en oración, y de la oración hablaremos en estos días, te lo concederá porque eres conocido por Él. Has recibido la adopción de hijo. Sexto, viva y ande por el Espíritu. Viva y ande por el Espíritu. Dice el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y primera de Juan 5, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y por último, para despedirnos, Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Pero no lo deje hasta allí, porque nos gusta dejarlo hasta allí. Y la Biblia no lo deja hasta allí. Dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo o por medio de Él. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. De manera que hay un sistema, hay una forma, hay una fórmula establecida de que usted va a clamar a Dios en el nombre de Jesús y Dios va a obrar, Dios va a hacer, Dios se va a glorificar por medio de usted. Esa es la fórmula que estamos autorizados a utilizar y no la cambie, porque así es que funciona. Necesita el respaldo de Dios, necesita acercarse a Dios, necesita estar en intimidad con Dios para que entonces tenga respaldo de Dios. Deposite en la cuenta de Dios. No le estoy hablando de dinero, no me vaya a malinterpretar, no vaya a pensar de que yo le estoy diciendo ahora, mándeme una ofrenda. No, eso no funciona. Usted debe acercarse es a Dios y estar en lo secreto con Dios y hablar con Dios, hacer amistad con Dios, arreglar sus cuentas con Dios y entonces tendrá el respaldo de Dios para Dios glorificarse a través de usted. Espero que haya quedado bastante claro. Sin embargo, hay muchas otras cosas que debemos hablar de este tema y espero en Dios poder. Yo no le digo que este domingo, que tengo otros temas pendientes, pero hay algunas otras cosas que quiero conversarle. Por ejemplo, hay un versículo que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de allí vamos a estar hablando para que conozcamos qué es lo que dice la Biblia referente a ese versículo. Entonces les invito a orar, les invito a que nos pongamos en las manos de Dios. Yo sé que quizás esto contenga bastante grasa, que sea un trozo de grasa muy difícil de digerir para algunas personas. Si usted escuchó la prédica del domingo pasado, va a entender de qué le estoy hablando. Quizás sea algo grasoso, algo difícil de masticar, pero yo le digo que pídale a Dios en oración que le muestre, que le ayude a entender, que le ayude a comprender qué es lo que estableció Él por su palabra. No me crea simplemente a mí, simplemente pues vaya a la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios en oración, doblando rodillas y pidiéndole dirección a Dios. Si necesita escuchar 2, 3 veces lo que yo escuché, lo que yo dije, perdón, entonces hágalo. Va a quedar ahí grabado y puede constatar lo que le estamos diciendo. Vamos a orar, soberano Señor, Dios altísimo.